Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta charla muy especial con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Y para comenzar, quiero darle las gracias a Global Americas por esta oportunidad, por permitirme charlar con el presidente del Ecuador cuando le faltan apenas unos pocos meses para que finalice su gobierno, y esto nos va a permitir hacer un balance de su gestión. Recordemos que el 7 de febrero se realizarán elecciones generales en el Ecuador para escoger al sucesor del presidente y también para renovar la Asamblea Legislativa. Así que, presidente Moreno, gracias de nuevo. Es un gusto volver a charlar con usted después de nuestra última conversación al inicio de su gestión. Le quedan 5 meses de gobierno. Usted entrega el gobierno a finales de mayo. Y mi pregunta es, para comenzar, ¿qué cree que puede lograr en estos meses que le quedan? ¿Qué puede concretar en lo que le queda de mandato? Bueno, Patricia, en primer lugar, pues un saludo a usted, un saludo afectuoso a quienes nos ven y nos escuchan. Con respecto a su pregunta, todavía mucho, Patricia. Todos los días hay mucho por hacer en un gobierno. Y este gobierno ha tenido un trabajo extremadamente intenso desde el primer minuto en el cual me posesioné. Y desde ese momento nosotros además nos enteramos de muchísimas cosas que lastimosamente habían pasado encriptadas por el gobierno anterior al cual yo pertenecía. Yo pertenecía al gobierno anterior y que lastimosamente no tuve la curiosidad, dedicado a mis tareas sociales, no tuve la curiosidad de enterarme de ello. Desde el primer momento iniciamos investigando cuál era la real situación del Ecuador, investigando de que la deuda externa y que la deuda interna, la sumatoria no correspondía pues a los 27.000 millones que decía, 24.000, 25.000 que decían anteriormente, sino que cifraban entre los 65 y 70.000 millones de dólares, que ese servicio por concepto de deuda para el primer año era un servicio de deuda de casi 8.000 millones de dólares, es decir, los presupuestos de educación, salud y algo de seguridad incluidos. Esto nos hizo pensar en que la única alternativa que había era de trabajar de manera intensa desde el primer minuto y lo haremos hasta el último minuto de gestión. Bastante por hacer todavía. Hay obras que están en ejecución, hay concesiones que están en ejecución, hay inversiones de las cuales hay que concretar, hay tareas de refinanciamiento de deuda en mejores condiciones que también están por concretar. Casualmente, el día de hoy por la mañana con la FCD, es la organización, la Corporación Internacional para Finanzas de Desarrollo, pues nosotros concretamos un crédito que se va a dar de 3.500 millones de dólares, que será pues devengado en el momento en que se monetarice activos o se concesione estos o se delegue su administración. Todavía hay mucha tarea por hacer todavía, Patricia. Bueno, pues yo me pregunto, en lo que lleva de mandato, ¿cuál diría usted que será su principal legado? El principal legado, el que fue desde el primer momento. El principal legado es la libertad. El principal legado es el respeto a los derechos humanos. El principal legado es el respeto a la institucionalidad, el respeto a los demás, el privilegiar el diálogo como el mejor mecanismo para poder comunicarse, entenderse, compenetrarse en el pensamiento del otro y a lo mejor hasta cambiar de opinión. Total, el ser humano está diseñado para cambiar y hay que aprovechar esa maravillosa capacidad que tiene el ser humano y que nos fue otorgada. Habrá quienes crean que es la naturaleza. Yo pienso que nos lo dio Dios. No todo, presidente, es bueno, bonito y perfecto o ideal, por supuesto. ¿Hay algo que le hubiese gustado cambiar, algo de lo que se lamenta? Bueno, un tanto difícil saber exactamente qué es lo que nos hubiera gustado cambiar. A lo mejor nos hubiera gustado cambiar un poco nosotros mismos y ser más efectivos, ser más eficientes, ser más eficaces en todo lo que hemos hecho. Hemos tenido algunas equivocaciones, entre ellas pues el no haber afrontado de la mejor manera la primera etapa de la pandemia. La verdad es que muy difícilmente lo hicieron todos.
No olvidemos que inclusive en las primeras instancias, hasta los organismos internacionales de salud nos dieron consejos que resultaron al final errados. Por ejemplo, se decía que el uso de la mascarilla no era necesario y al final resultó ser un elemento fundamental junto con el distanciamiento y junto con el aseo de las manos. Sí, hay muchísimas cosas que me gustaría hacerla mejor, principalmente el prestarle bastante más atención al esquema de hospitales. En el gobierno anterior, no sé si con el criterio del reparto político, se entregó hospitales, se entregó dispensarios médicos a varias organizaciones políticas que conservaron sus gerentes durante el periodo. Nosotros pensamos que lo estaban haciendo bien y francamente hubiéramos prestado mayor atención, hubiéramos podido detectar con toda seguridad muchos actos de corrupción que se estaban dando allí. Lastimosamente, en los primeros momentos, las preocupaciones mayores estuvieron centradas en el tema financiero, en tratar de sacar adelante el Ecuador en todos los aspectos, pero fundamentalmente ponernos al día en los temas financieros, en tener dinero como para poder ejecutar adecuadamente el presupuesto y poder también pagar los sueldos a tiempo. La burocracia es un dinero que prácticamente, si es que no hubiéramos hecho gestión, en un mes se hubiera acabado. Usted habla ahora de esa primera etapa de la pandemia, presidente, tan dolorosa para el Ecuador. Vimos con horror esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, sobre todo lo que pasaba allí en Guayaquil. Y también leímos con horror algunos escándalos de corrupción en medio de la pandemia, cómo se generaron durante esta etapa de crisis hechos dolosos en la compra de insumos médicos, de mascarillas, de fundas para muertos, de medicamentos, cómo se aprovechó de ese carnet para discapacitados, que la gente se aprovechaba para recibir beneficios de impuestos, para importar dinero, para pagar servicios básicos. ¿Cree usted que esa cruzada, cuando usted habló de esa cirugía mayor contra la corrupción, sigue siendo una mancha, una gran sombra en su gobierno, que este es un pendiente incumplido? Bueno, cuando uno se designa un funcionario público, este no viene con un letrero en la frente que dice corrupto. Sin embargo, es tarea del gobierno estar haciendo el seguimiento, estar haciendo el control, pero no solamente del gobierno, sino de todas las instituciones de control, a las cuales nosotros les hemos dado la independencia como para que puedan tener un accionar efectivo. Hace un momento decía yo que del dolor se aprende, porque si es que del dolor no se aprende, el dolor resulta realmente innecesario. Aprendimos y en este momento tenemos, qué pena decirlo en esos términos, las mejores cifras. Las mejores cifras, me refiero a que el número de decesos que tenemos nosotros es inferior a todos los hermanos países vecinos, inclusive en proporcionalidad. Es decir, aprendimos bien. Pasemos al tema de economía. Usted ya lo ha mencionado, que se han firmado créditos por 3.500 millones de dólares. Usted encontró un país endeudado, muy endeudado, pero todos coinciden que usted lo endeudó aún más. Y me pregunto si el próximo gobierno va a tener que endeudarse aún más para poder funcionar. ¿Cuál va a ser el panorama que le entrega en materia económica a la próxima administración? Mire, Patricia, nosotros recibimos un Estado extremadamente endeudado y era imposible funcionar si no hubiera sido por el apoyo del financiamiento para potenciar en algo nuestro desarrollo. El próximo, hay algo que se convirtió en una ridiculez. El gobierno anterior decía que nos había dejado la mesa servida. El término se ha acuñado precisamente para indicar todo aquello que no queda establecido, que no queda en condición de mesa servida. Bueno, no es que solamente no quedó la mesa servida, sino se fueron llevando hasta la mesa. Es una broma que se hace acá al interior, en el Ecuador. Sí, dejaron prácticamente saqueado el país, y no solamente saqueado, sino que además nos dejaron 650 obras inconclusas, con corrupción, con sobreprecios, inclusive con precios, no solamente sobreprecios, sino que además precios que rebasaban la tolerancia que la Constitución y las normas económicas daban para que un gobierno pueda
transar deudas y obras por una cantidad. Es decir, para nosotros fue realmente una situación bastante adversa. Sin embargo, en este momento, al próximo gobierno, estamos dejando nosotros la deuda bastante aliviada. Inclusive, todavía falta por desembolsar por parte del Fondo Monetario Internacional 2.500 millones de dólares que el próximo gobierno podrá aprovechar. Si podemos hablar de una mesa servida, es la que nosotros dejamos para el próximo gobierno. Además, gracias a la renegociación de los bonos de deuda, de tenedores de deuda que teníamos, aliviamos en aproximadamente 16.000 millones de dólares de aquí a los próximos 10 años que los gobiernos no tendrían que pagar por conceptos de esa deuda. Además, la aliviamos en el capital por aproximadamente 1.500 millones de dólares y de un promedio de deudas del 9.2% que se pagaba, se va a pagar el 5.2%. Además, tenemos nosotros un periodo de gracia para capital de 5 años y un periodo de gracia para intereses de 2 años. Si es que algún gobierno, si es que el próximo gobierno diría que nosotros no dejamos establecida la posibilidad de la prosperidad presente y futura, pues estaría mintiendo. Algunos dicen que el suyo fue un gobierno de transición, que no se concretaron grandes promesas, no se construyeron obras importantes de infraestructura, que esas grandes obras fueron las que hizo el gobierno anterior de Rafael Correa. ¿Usted está de acuerdo? ¿Hay alguna obra que lo puede identificar a usted con su gestión? Mire, Patricia, sí es verdad. No se ha podido cumplir todo aquello que se ofreció. Nosotros hicimos una planificación en función de aquello que se nos había manifestado, de que la mesa estaba servida. Pero sin embargo, se ha avanzado muchísimo en vialidad, se ha avanzado muchísimo en infraestructura, principalmente en dotación de agua potable, de alcantarillado, a las poblaciones del Ecuador. Inclusive implementamos un programa Agua para Todos en conectividad. Hemos avanzado muchísimo en construcción de vivienda, principalmente para los más pobres, para las personas con mayores necesidades. Este será el gobierno que en aproximadamente 3 o 4 veces más ha construido más casas para los sectores populares y además casas bonitas. En algún momento, a lo mejor, si usted está acá, tendrá la oportunidad de conocerlas, casas bonitas y comunidad, porque no solamente hay que construir casas, no solamente hay que construir guetos en los cuales las personas no tengan el respeto a su propia dignidad y más de una ocasión se inclinen hacia actividades delincuenciales. Las casas son bastante bonitas y hemos incentivado el trabajo en comunidad y el afecto a la comunidad, el afecto al vecino, el volver a encontrarse con el vecino. Dentro de nuestra audiencia, por supuesto, hay muchos empresarios, hay gente que tiene negocios, vínculos económicos muy fuertes con Ecuador, inversionistas. Hay quienes dicen que hay reformas pendientes en materia tributaria, en materia de inversión extranjera, en materia de flexibilización de contratos de trabajo, que usted habló de la reducción del tamaño del Estado y no se han podido vender activos en ferrocarriles, en la aerolínea nacional, en fin. ¿Por qué no le habla a esas personas que creen en el Ecuador y que le apuestan al Ecuador para darles un panorama abierto de qué pueden encontrar en el Ecuador y qué les ha dejado usted en materia de legislación, de flexibilización, de beneficios para que crean en el Ecuador? Bueno, en primer lugar, institucionalidad. En segundo lugar, respeto a la opinión. En tercer lugar, algo que creo que es fundamental, también respeto al sector empresarial. En el gobierno anterior, tanto al sector empresarial cuanto al sector de la comunicación, se les trató bastante mal. Se les trataba de corruptos. Y no es así. La corrupción no solamente está en un sector, suele estar en varios sectores de la población y en varios sectores de las instituciones. No es una condición de institución, es una condición de ser humano. El ser humano no nace con ninguna esencia, va construyendo mediante la libertad su propia esencia. Sí pensaba por lo menos Jean-Paul Sartre, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Los empresarios, nosotros el año pasado, fines del año pasado, enviamos la ley humanitaria en la cual nosotros pusimos nuevas normas, inclusive a la contratación para que se pueda contratar en circunstancias especiales de acuerdo a las que daba la pandemia y esas circunstancias,
y también de acuerdo a las circunstancias propias de cada una de las actividades productivas. Nosotros pusimos un impuesto a la renta de cero para toda inversión nueva en actividades que considerábamos prioritarias. Nosotros rebajamos el IVA del 14 al 12%. Hemos estado incentivando permanentemente los créditos para el sector productivo, que han tenido tasas como nunca antes de bajas durante los gobiernos de Ecuador. Y además hemos estado incentivando también la inversión extranjera, dándole la seguridad jurídica que esta requiere, y también pues, dándole incentivos de diferentes tipos, como por ejemplo exoneración del impuesto a la renta hasta por 20 años, lo cual es bastante, Patricia. Hemos hecho mucho. Por ejemplo, el presupuesto general del Estado no ha subido, ha disminuido. En el año pasado fue la primera vez que el presupuesto general del Estado disminuyó, porque iba creciendo y de manera agigantada durante los periodos anteriores. En nuestro periodo, el presupuesto general del Estado no ha subido. Y si es que no ha rebajado como nosotros hubiéramos esperado, es porque existen condicionamientos legales que hacen que las personas que trabajan en el sector público vayan mejorando su situación económica de acuerdo al paso de los años y vayan también consolidando sus contratos y contratos colectivos. Es por eso que no se ha podido hacerlo más, pero nosotros esperábamos para el año de pandemia 8.500 billones de déficit público, lo dejamos en 7.000 billones. Esperamos que este año va a ser bastante menor. Otro tema que creo que habría que comunicar a quienes desean invertir en Ecuador es que tenemos una carpeta bastante amplia de 29.000 millones de dólares con la seguridad jurídica que se requiere para que puedan invertir en varios aspectos como energía, infraestructura, vialidad, turismo, etcétera, labores sociales, etcétera. Es decir, se puede invertir en Ecuador. Ecuador es un país maravilloso. Patricia, usted lo conoció. Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo. Ecuador tiene riqueza en su suelo, en su subsuelo, y riqueza en su gente. Hay riqueza cultural, hay riqueza mineral, hay riqueza agrícola, hay riqueza de oportunidades, hay riqueza inclusive geográfica, estratégica. Nosotros somos el punto más cercano a Asia, el que tiene los mejores puertos más cercanos a Asia, y puede ser perfectamente pues, un excelente puerto y aeropuertos. Inclusive estamos por inaugurar el aeropuerto de Manta, que es un aeropuerto que va a conectar, que posiblemente lo va a administrar una empresa coreana, y que se harán vuelos pues, directamente a Asia, con lo cual veremos potencializar las exportaciones de varios productos y nuestros puertos que tienen la suficiente profundidad como para que barcos de alto escalado ingresen y puedan sacar la producción de ecuatoriana o de países vecinos que a lo mejor pueden converger en ella. Quiero avanzar en otros temas. Presidente, la pandemia, sé que su gobierno ha asegurado millones de dosis, o por lo menos está negociando dosis de vacunas para la población. Muchos dicen que son insuficientes, le quedan 5 meses de gobierno. Mi pregunta sería, cuando deje usted el gobierno, ¿cuántas vacunas cree usted que ya se habrán, o cuántas personas ya se habrán vacunado en el Ecuador? ¿Qué pueden esperar los ecuatorianos en cuanto a la posibilidad de tener acceso fácil, gratuito, preferiblemente a la vacuna? Bueno, precisamente la próxima semana llegan las primeras dosis de vacunas. Nosotros tendremos una primera entrega de 86.000 vacunas que serán inoculadas pues, al personal de primera línea, estos médicos, enfermeras, policías o militares que trabajan directamente con o personas que trabajan directamente con las personas que pueden tener algún tipo de contagio. E inmediatamente después de la última semana del mes de marzo, empezaremos a recibir una entrega de 2 millones de dosis, las cuales el día de ayer casualmente cargué con el señor presidente de Pfizer, le solicité que sean ampliadas a 4 millones y él pues estuvo completamente abierto a ello. Parece que se está negociando ya esa posibilidad y una buena porcentualidad de los ecuatorianos estará vacunada para cuando yo deje el gobierno. ¿Qué porcentaje Me dice, calcula? es que habíamos planificado hasta fin de año
esté planificado el 60% de la población ecuatoriana. Hasta el mes de mayo tendremos vacunada aproximadamente de esa cantidad un 30%. Un 30%. Y digamos, el nuevo gobierno tendrá contratos asegurados para recibir el resto de las vacunas, el resto de las dosis en lo que resta del Bueno, año. nosotros nos preocuparemos de dejar asegurados los contratos para que el próximo gobierno tenga la suficiente cantidad de vacunas como para poder inmunizar a la ciudadanía ecuatoriana hasta lograr esa inmunidad colectiva que es tan deseada. Bueno, hablando del próximo gobierno, tenemos que, por supuesto, hablar de elecciones y quién las va a ganar. Pero hay una controversia antes de hablar de las encuestas, presidente, sobre un candidato, Álvaro Noboa, quien tengo entendido, una comisión de derechos humanos de la ONU le está pidiendo al Ecuador que le permita inscribir su candidatura. ¿Qué respuesta le va a dar el Estado ecuatoriano Bueno, a la ONU? en la solicitud no es exactamente esos términos, Patricia. Yo he sido, lo he dicho desde el primer momento, extremadamente respetuoso de la institucionalidad. Existe un organismo rector de las elecciones en el Ecuador y un organismo también que rige el tema de lo contencioso electoral, y es a quienes corresponde tomar las decisiones finales. Pero ahí hay también una gran controversia. 4 de los miembros del Tribunal Contencioso han sido destituidos. ¿Han sido, perdón? Destituidos. Bueno, no es algo que corresponde al Ejecutivo, es algo que corresponde al contencioso electoral. Será la Asamblea Nacional, será la Corte Constitucional quienes determinen si es que esto tiene o no legitimidad. Vuelvo a decirlo, Patricia, yo prefiero no interferir en aquello que debe ser potestad única del organismo electoral. ¿Le gustaría personalmente que se ampliara el abanico de candidatos? Porque esto cambiaría un poco, según las encuestas, la posibilidad de los favoritos. Mire, Patricia, ya el número de candidatos es bastante grande, pero sin embargo no hubiera molestado uno más, siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral considere de que ha cumplido con las normas adecuadas como para poder hacerlo. Vuelvo a decirlo, y perdóneme que sea reiterativo, yo soy extremadamente respetuoso con la institucionalidad y sé respetar de igual manera a este organismo rector del sistema electoral. Entonces, este organismo debe responderle a la ONU, ¿correcto? Así es, así es. Bueno, el candidato correísta, Andrés Arauz, es el que encabeza los sondeos de opinión y de ganar la elección, presidente Lenín Moreno, dicen ellos, el regreso de Rafael Correa al país estaría abierto, habría luz verde. Esto sería como deshacer gran parte de lo que usted logró en su mandato. ¿Cómo lo ve? Mire, es decisión únicamente de la ciudadanía el hecho de que esto se dé. Todavía faltan las elecciones por darse, hay una primera vuelta. Si es que los candidatos no tienen una cantidad de votos de más del 50% o el 40% y 10% más de lo que tenga el segundo candidato, pues mientras eso no ocurra, no ganarán en la primera vuelta y tendrán que optar, como yo lo hice, a pesar de tener apenas pocas centésimas de punto, menos que el 40%, tuve que optar por una segunda vuelta y en la segunda vuelta gané las elecciones. Sí, respetar nada más y nada menos que lo que dice la ley electoral. Y el momento en que cualquiera de los candidatos triunfe, yo me preocuparé, eso sí, de trabajar hasta el último momento por dejar un país mejor del que yo encontré. Así como estoy haciéndolo, dejando una mejor reestructuración de la deuda y dejando inclusive dinero para que pueda aprovecharlo el próximo gobierno desde el primer momento. ¿Por qué cree que su candidata, Jimena Peña, no figura entre las favoritas? Bueno, yo no tengo candidato, Patricia, lo dije desde el primer momento. Yo no voy a ser nuevamente candidato, ni tendré candidato. Es Alianza País, el partido político, e inclusive ha sido bastante crítico con el gobierno, por lo menos la candidata a presidente, lo cual no me preocupa. No me preocupa porque yo soy bastante permeable a la crítica. He dicho en más de una ocasión que la crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos los gobiernos y me ratifico este momento.
Bueno, pero el hecho de que la candidata de su partido no esté de puntera o no tenga posibilidades, por lo menos según lo que dicen los sondeos, es como también dejar truncado su legado. ¿Esto no le preocupa, presidente? ¿Dónde ve que sus políticas, No es su el asunto. proyecto podría tener influencia en los próximos años? Es que el legado que nosotros dejamos no es político, Patricia. El legado que nosotros dejamos es un político, es un legado de respeto, es un legado de libertad, es un legado de democracia. Eso es lo que yo espero que se persevere en el próximo gobierno. Y si hay segunda vuelta, la candidata Peña, ¿con quién debería aliarse? ¿Con quién qué, perdón? Debería aliarse. ¿A quién debería apoyar si no resulta finalista para una segunda vuelta? Igualmente respetuoso de la opinión de Jimena, ella sabrá quién apoya en segunda vuelta. ¿Y usted a quién apoyaría en una segunda vuelta? Mire, Patricia, yo me he manifestado completamente imparcial en estas elecciones. Creo que debemos seguir con ese tipo de comportamiento, de imparcialidad que permite que ningún ente de Estado, ni ninguna persona que pertenezca al gobierno participe activamente en este proceso electoral. Sin duda, cada uno de ellos tendrá su opinión. Yo tengo la mía propia, yo tengo también ya pensada la persona por la cual voy a votar, pero por supuesto, Patricia, creo que no debo manifestarlo en este momento. Totalmente respetable su posición, presidente. Bueno, veo que entre nuestra audiencia está Antonio Ledesma, el tema, un líder político venezolano, pues que ha sido también, ha llevado las banderas de la causa por la democracia en Venezuela. No se logró la democracia en estos últimos años a partir de la juramentación de Guaidó, de Juan Guaidó como presidente interino. ¿Qué se debe hacer, presidente? Usted que lo vivió muy de cerca y que ahora tal vez cerca de la salida del poder puede darse la libertad de decir con mayor franqueza lo que piensa y eso lo sí que podría puedo, hacer. con respecto a eso puedo opinar. Yo creo que la democracia ganó y ganó muchísimo. El momento en que el gobierno autoritario y corrupto de Maduro perdió las elecciones de la Asamblea Legislativa, ese momento la democracia empezó a recuperarse y se recuperó realmente en términos legítimos de legalidad y de legitimidad. Se recuperó el momento en que eligió un nuevo presidente, al presidente Juan Guaidó, al cual nosotros todavía reconocemos mientras la comunidad internacional y sobre todo la comunidad democrática del mundo no desconozca aquello. Esta asamblea legislativa nombrada, para mí que es espuria, usted sabe perfectamente con la porcentualidad que supuestamente ganó sin la participación activa de ninguno de los candidatos serios de oposición y sin el debido control y seguimiento por parte de organismos internacionales, que es un requisito fundamental para que una democracia tenga validez. ¿Qué se debe hacer, presidente? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué otra presión? ¿Cuál debe ser el próximo paso para lograr el objetivo? Que haya democracia en Venezuela. Sí, nosotros desde el primer instante hemos optado por la presión a la cual tenemos derecho dentro de nuestra legislación, que es el manifestar nuestra opinión de manera permanente con respecto a este gobierno que ha manifestado ser espurio, que se ha presentado como espurio. Ese ha sido nuestro mecanismo de presión. Claro, nosotros otra forma de presión no la tenemos. Nosotros no podemos hacer un cerco económico, de un cerco mayor ideológico ni político, pero sí podemos estar permanentemente opinando en contra de ese sistema espurio. Si es que usted quisiera escuchar de mí un poderoso legado que dejaría yo al próximo gobierno, es que gracias a la gestión que realizamos entre el pueblo ecuatoriano, la institucionalidad, este gobierno y en parte el presidente, es no habernos convertido en otra Venezuela que hacia allá caminábamos, Patricia. Presidente, ¿le llama la atención la idea del derecho a proteger contemplado en la ONU? Hay muchos que ya están invocando que este debería ser
el próximo paso, una intervención militar no necesariamente para invadir, sino para proteger los derechos de la población y también hacerle un poco frente a este fenómeno de los refugiados venezolanos a lo largo de la región, muchos de ellos víctimas de acoso, de xenofobia. ¿Usted cree que es el momento de pensar en ese paso? Mire, una de las mayores migraciones que se ha dado en la historia de la humanidad es precisamente la de este pueblo venezolano que tanta tristeza nos causa cada vez que nos cuentan su propia historia, ese pueblo venezolano que se ha desplazado inclusive a pie, a veces padre, madre con un niño, cada uno en la mano, sin un solo centavo en el bolsillo, implorando que le den trabajo. En más de una ocasión, personas que han estudiado mucho, con maestrías, con un pasado de profesionalidad bastante efectivo y eficiente, sin embargo, condenados lastimosamente a la escasez económica, a la falta de alimentos, a la falta de medicinas para los hijos. Pero aquí hay algo importante, para que ningún pueblo del mundo se engañe. Así ellos empiezan de la misma forma como empiezan todos los tiranos. Empiezan pareciendo buenos. Empiezan diciendo, expropies esto en beneficio de los pobres, súbase los sueldos, expropiese tal o cual empresa y entréguese a los trabajadores, expropiese una hacienda agrícola y entréguese a los trabajadores sin tomar en cuenta si es que estos tienen el capital, tanto humano como económico, como para hacerlo, y condenando a la miseria no solamente a las empresas, sino fundamentalmente al pueblo. Tolkien en su novela El Señor de los Anillos menciona en algún momento, refiriéndose a este genio del mal, Sauron, y dice Sauron inició, como empiezan todos los tiranos, siendo un hombre bueno. Simón Bolívar inclusive tenía una frase muy decidora en el momento en que manifestaba que es peligroso, absolutamente peligroso que un pueblo se acostumbre demasiado a un solo gobernante, porque este termina también acostumbrándose y eso lastimosamente cae en la dictadura, en la opresión y en el ignominio. Pues, presidente, quiero darle la oportunidad a parte de nuestros invitados aquí en Global Americas para que ellos también le hagan preguntas. Tenemos un cronograma, un horario muy estricto, así que tengo entendido que la excongresista Debbie Murkazel Powell quisiera también unirse a esta charla con una pregunta para usted. Encantado, Patricia. Gracias, presidente. Le doy la palabra, excongresista, adelante. Sí, gracias, Patricia, y gracias una vez más al presidente Moreno por estar con nosotros en esta conversación. Es un placer ver que el legado que en verdad menciona el presidente es dejar a Ecuador con una democracia intacta. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años ha sido un presidente que cambió las normas democráticas para tratar de permanecer en el poder, y yo le agradezco al presidente Moreno por trabajar tan duro en estos últimos años para proteger esas instituciones. Presidente Moreno, una de las cosas que nos han afectado muchísimo aquí en el sistema político de los Estados Unidos es la desinformación que ha habido en las redes sociales. Uno de los problemas que vimos en estas elecciones es que esa desinformación venía muchas veces de países en Latinoamérica, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, y causó mucha confusión, mucha división. Yo sé que Ecuador también fue víctima de este tipo de desinformación y de división por los medios de las redes sociales cuando hubieron esas manifestaciones el año pasado en Ecuador. Y le quería preguntar a usted, ¿qué mensaje le puede dar a los latinos que viven aquí en este país y también al nuevo gobierno que va a comenzar ahora después de las elecciones en febrero en Ecuador, de cómo manejar este tipo de desinformación que en verdad está dividiendo no solamente al pueblo americano, pero a muchos países en Latinoamérica? Debbie, gracias por la pregunta. En algún momento, mientras escuchaba al semiólogo, escritor Humberto Eco presentar su último libro, Número Cero, le escuché manifestar que las redes sociales, y yo también lo he pensado en más de una ocasión, que debieron haber sido siempre
el mecanismo, porque entiendo que cuando se crearon en el CER de Ginebra este mecanismo tan extraordinario de comunicación como son las redes sociales, siempre se pensó que iban a ser un mecanismo de mejorar la condición del ser humano, de que se transmitan a través de ello los mensajes de afecto, de que se pueda conversar con los seres queridos, de que se pueda transmitir música, bromas, poesías, consejos literarios, o por último, caricaturas que estén de moda, etcétera, etcétera. Siempre se pensó que esa era una alternativa extraordinaria de mejorar la calidad del ser humano. Lastimosamente no está siendo así. Yo tengo fe que eso cambie, porque de a poco aquello que era una verdad ineluctable, lo que estaba en redes sociales, se está convirtiendo en la duda de las personas. Las personas ya no creen en las redes sociales. Quien tiene mucho dinero puede manejar las redes sociales, y cuando el dinero proviene de la corrupción, pues esta es más fácil de utilizar porque tiene un solo propósito, el enquistarse en el poder y volver, como ellos mismos dicen, por más robo y por más poder. Yo lo único que podría decir es que se informen bien. Nosotros no podemos luchar contra la cantidad de dinero que ellos tienen. Eso es casi imposible porque inclusive ahora existen empresas que están destinadas tienen como propósito, pues precisamente, denostar, injuriar a las personas. Por último, también opinar bien de ellas, si es que así lo cree la persona que lo paga. Me parece, de forma particular, un mecanismo perverso. Las redes sociales tenían otro propósito y yo tengo la fe de que ese propósito se recupere. Presidente Moreno, hay una pregunta que le quiere hacer Santiago Ardoiza y él pregunta, ¿cuál cree usted es el legado más importante de su gobierno en cuanto a la posición del Ecuador en la comunidad internacional? Bueno, sobre todo el haber refrescado, lo decía en su momento, nuestras relaciones internacionales. Nosotros, como país, hemos manifestado nuestra amistad. No hemos denostado a ningún país en ningún momento. Todo lo contrario, siempre hablamos en términos amigables de todos ellos. Amistad, por supuesto, con todos, pero también hemos de entender que las relaciones siempre mejoran cuando hay algún interés de diferente tipo, puede ser cultural, social o económico. Es por eso que nosotros hemos privilegiado, y con todo derecho, no faltaba más, lo hacen todos los países del mundo, hemos privilegiado nuestra relación con aquellos países con los cuales tenemos una mejor relación comercial. Por ejemplo, con Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador y queremos continuar siéndolo porque ha sido una relación excelente y más aún en los últimos años. Presidente, yo hubiera querido preguntarle sobre estas imágenes también que el mundo vio horrorizado de centenares de barcos chinos pescando en aguas internacionales allí cerca de las Galápagos, y sé que es un proceso complicado para ampliar ese mar territorial ecuatoriano e impedir que estos buques vengan a extraer los recursos naturales del Ecuador, y sé que hay una gestión tal vez que están planeando con Costa Rica, pero le hago esta introducción porque Carmen Jose le hace una pregunta que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Dice, ¿cuál fue su visión del tema ambiental durante su gobierno? ¿Y cuál diría que es la tarea más importante o prioritaria que tendrá su sucesor en relación con este tema importante y transversal? Bueno, nosotros hicimos el reclamo en su momento determinado. Si bien es verdad, de acuerdo a la normativa internacional, los barcos chinos estaban en el mar internacional y podían haber pescado, pero precisamente estamos trabajando para ver la posibilidad de que se amplíe ese espacio y que se impida de esta forma, con el consenso internacional, la pesca en un sector tan sensible en materia ecológica como es el mar territorial ecuatoriano, principalmente aquel que rodea nuestras Islas Galápagos, que, como usted sabe, Patricia, son un laboratorio natural de la evolución y que todo el mundo está interesado en preservar. Perdón, la segunda parte de su pregunta. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el legado con respecto a conservación? Desde el primer momento, Patricia. Desde el primer momento, nosotros hicimos una consulta al pueblo ecuatoriano para, en primer lugar, evitar las reelecciones sucesivas, que lastimosamente generan lo que se generó en el gobierno anterior, precisamente siniestralidades
corrupción y todos los males que acarreó aquello. Pero en cuanto a la ecología, nosotros cercamos la posibilidad, redujimos la posibilidad de que el área que pueda tener explotación petrolera, con las concesiones que se hicieron en el gobierno anterior, no pueda ampliarse. Ahora esa área está prácticamente cercada y no puede ir más allá de eso. Además, hemos sido extremadamente exigentes en requerir a las empresas mineras pues, el cumplimiento de la normativa internacional. Creo que ese es un gran e inmenso legado. Hemos ampliado las reservas nacionales, pero sobre todo las hemos conservado y las hemos cuidado. Xavier Guerrero, alguien también había preguntado algo similar, pero básicamente le pregunta, ¿qué viene para Lenín Moreno después de salir del gobierno? ¿Se va a retirar de la política activa o en un futuro cercano piensa usted colaborar con el Ecuador desde algún cargo quizás diplomático? Le pregunto. Patricia, yo me retiré de la política activa el momento en que me renuncié a la posibilidad de reelegirme como vicepresidente. Sin embargo, ante la insistencia del expresidente de la República, que fue inclusive a buscarme a Ginebra, y mintiendo acerca de la situación del país, me convenció. Es decir, la posibilidad de que uno regrese a la vida activa política siempre está presente. Ojalá eso no se dé nunca más, Patricia, y que la única actividad política que tenga yo es la de un ciudadano cualquiera del mundo que desea ver un Ecuador y un mundo mejor. Pero ¿y qué va a hacer en su tiempo libre, presidente? ¿En qué le gustaría invertir su tiempo? ¿Alguna actividad productiva, no necesariamente que le genere dinero, pero que le genere satisfacción? Yo invierto mucho mi tiempo libre en leer, en informarme, en divertirme con mis familiares, en salir al campo. Patricia, francamente, aburrirme realmente no me aburro. Y además siempre tengo pasiones. Tengo una pasión especial por el humor y tengo una pasión también especial por la mecánica cuántica. A propósito de humor, para Antonio Ledesma quiero decirle que una broma que la generamos pues está corriendo por Venezuela, por todo sitio, y habla del ciclo económico. Casualmente, Antonio dedicaba a ti precisamente esta broma. Estamos hablando del ciclo económico que tiene, como ustedes lo conocen, recesión, depresión, recuperación. Pues bien, dos venezolanos se preguntan, dicen, ¿cuándo hay recesión? Dice, recesión es cuando tu vecino pierde el empleo. ¿Cuándo hay depresión? Depresión es cuando tú pierdes el empleo. ¿Y cuándo hay recuperación? Recuperación hay cuando Maduro pierde el empleo. En ese sentido, Hunter Carter. Bueno, le soy sincero, es parafraseado de una frase de un expresidente estadounidense y se está aprovechando bastante bien para... este tipo de bromas yo se las he contado, inclusive en algún momento que tuve la oportunidad de conversar con Fidel Castro, le de contar a usted, Patricia, una broma que le conté, que la disfrutó él bastante, algún momento se la he de contar. No creo que sea este el momento. No, anímese, si no es muy larga, anímese, nos queda unos pocos minutos. Bueno, pero por favor, considero que usted está insistiendo, Patricia. Estaba con el comandante Fidel Castro, un hombre de mucha inteligencia, un hombre bastante versado y con una retórica extraordinaria y con capacidad de conversar muchísimo con él. En ese sentido, hay que reconocerlo, esos méritos, así como también debemos reconocer de méritos que creo que ustedes los tienen bastante claros. Yo le comentaba, le decía, mira, me acerco a un ciudadano acá en La Habana y le pregunto qué opina de ti. Entonces me dice, discúlpeme, no puedo darle mi opinión en este momento. Yo digo, ¿por qué? Porque hay mucha gente alrededor. Y yo digo, y en algún otro momento dice, sí, si usted me espera detrás de ese caucho, esos árboles son bastante voluminosos en La Habana, y yo se lo puedo decir. Entonces yo, con inquietud,
queriendo saber qué es lo que pensaba este habanero, pues voy detrás del caucho. Entonces le digo, bueno, ahora sí puede decirme qué piensa de Fidel Castro. Me dice, perdóneme, todavía veo ahí en una puerta una persona que nos está observando. Me temo mucho que aquí no puedo decírselo, pero si usted va a ese zaguán que se encuentra en la próxima calle, allí puedo decirle lo que pienso de Fidel Castro. Entonces, bueno, yo con la inquietud, ya entenderás, me fue creciendo ese sentimiento inquietud. Entonces, fui hacia el zaguán, entré en el zaguán, un zaguán oscuro, sin luz, y en ese momento le pregunté, bueno, ahora sí, por favor, dígame, ¿qué piensa usted de Fidel Castro? Sabe que me cae bien. Bueno, pues ojalá que ni en Ecuador ni en América Latina tengamos que escondernos detrás de los árboles de caucho ni detrás de los aguanes para decir lo que pensamos, que ese legado de libertad. Eso se lo conté al comandante Fidel Castro y se rió, y se rió. Pues espero que la sonrisa haya sido sincera. Parecía sincera, la verdad. Disfruto de la broma. Presidente, bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por compartir estas impresiones, por, bueno, contarnos su perspectiva de lo que ha sido su gobierno, de sus expectativas frente a la gestión de su sucesor y, por supuesto, no nos queda más que desearle lo mejor en los meses que le queda. Ojalá que estas elecciones que llegan en febrero se organicen con transparencia, con equidad, con el respeto a los derechos de todos y, por supuesto, con el respeto a los derechos de los ecuatorianos para escoger a su sucesor. No sé si los organizadores tengan alguna pregunta adicional, si queremos que el presidente tenga un mensaje final o si alguien más quiera hacer una pregunta, pero por mi parte, presidente, muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos a lo que queda Gracias a usted, Patricio. Pues estoy atento por si acaso haya alguna pregunta por parte de quienes dirigen han decidido dirigir este foro. Estoy atento a eso. ¿Sí? ¿No? Si es que no hay ninguna pregunta. Señor presidente, si usted quiere dar unos comentarios finales y de ahí seguimos a la última parte del evento que sería el auction. Sí. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a Global América, a usted, Patricia, muy gentil por su entrevista, siempre tan cordial. Un agradecimiento y un mensaje a los ciudadanos del mundo y principalmente a los ciudadanos de América Latina. No se olviden ustedes de que el mejor mecanismo de entrar al pensamiento de una persona es ir ganándola de poco a poco. Y eso es lo que lastimosamente los gobiernos autoritarios, despóticos y que tratan de permanecerse en el poder, así lo hacen. No nos dejemos engañar. Que por favor no pase a los países de América Latina a ninguno lo que ha sucedido con Venezuela. Siempre tememos que algunos países puedan seguir ese mismo camino. Es por eso que esta, que no es una advertencia, únicamente es un consejo sano de que trata de evitar que otros países caigan en esa desgracia económica, desgracia política, desgracia libertaria y desgracia de respeto en la que ha caído Venezuela y el deseo de que este país pronto, muy pronto, recupere la libertad, recupere la institucionalidad y recupere la democracia. Gracias, presidente. Es el deseo de muchos ciudadanos latinoamericanos. Gracias de nuevo por su tiempo, mucha suerte, lo mejor, y gracias a todos por acompañarnos en esta charla especial con el presidente Lenín Moreno. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, presidente. We're now entering the final phase of our anniversary event, which is the silent auction. Before we begin with those wonderful items generously donated by Friends of Global Americans, we're going to present two videos. One is a video celebrating the 5-year anniversary of Global Americans, and the second is a video celebrating the charity and the nonprofit that we're working with for tonight, which is called Ecociencia. Before, though, we get into that, I'd like to thank our co-sponsors again, which is Terra Nova Strategies, Trino Capital LLC,
Errant Fox LLP, and Arnold and Porter tonight would not be possible without you. I'd also be remiss if I didn't take the opportunity to thank Chris Sabatini, if he's still on in London. Chris is the founder and genius behind Global Americans, and tonight is so much a celebration of all that you have done alongside our board of directors to make this happen. I'm also very grateful to be surrounded by what we at Global Americans call change makers. All around this room, we have change makers to my left and to my right. Yvonne, to my left, is the chair of our board. Yvonne, your wisdom, your friendship, your support has made all of this possible as well. So with that, let's transition, Ben, if we can, to the videos. We'll have the 5-year anniversary, and then we also have the video of Ecosciencia, which will receive a portion of proceeds from tonight. Congratulations. All right. We'll go ahead and transition us right now. When we started Global Americans 5 years ago, the idea was to give a voice to a new generation, to a diverse generation that spoke to the integration of Latin America globally, both diplomatically, economically, and culturally, as well as the US's integration into the Western Hemisphere. Little did we know at the time how relevant that would become, given the countervailing pressures. Latin America being really diversified in terms of populism, concerns about human rights, and the US's own sort of nationalistic populist project. And I feel proud that perhaps serendipitously, we provided a platform for that voice, to be honest, in ways that I don't think we imagined 5 years ago would be as necessary as it is now. But I want a nonpartisan or a bipartisan viewpoint on policy and what we need to do to bring our hemisphere together. I look to Global Americans. And I know with the expertise that Global Americans present as a not-for-profit, that we together can make our hemisphere stronger. Global Americans, through its research funded by Ford Foundation and other entities on a range of topics, particularly related to U.S.-Latin American relations, had a great impact on policymakers. The sessions that it's had are before Congress, members of the executive, to talk about bringing so many people together, so many experts to produce a product that is impactful, that analyzes the complexity of the region and the relationship, is a testament to the impact that Global Americans had in a very short period of time. And it's why I, as director of the Kimberly-Greene Latin American Caribbean Center at Florida International University, have been supportive, not only as an individual, but as an institution. This is a group that is very important in talking about the issues of our hemisphere and where the U.S. plays an important role, but where we as a whole hemisphere need to understand and address our issues. I think the Global Americans have come a long way, and today we take the time to congratulate Global Americans for his 5th anniversary, so happy birthday. We move forward with Guy Mentel, who very excitedly took the position of Chris and has done a tremendous job to bring Global Americans to a premier level in terms of organizations related to think tanks in the region. I think that going forward, we should continue to excel and grow. We have done many things if we look back, but let's look forward and feel that this organization will have a tremendous impact. Pleased and proud to congratulate Global Americans for carrying through his long-term vision of what a new form of think tank could look like and do. That is to say, could bring new content, could be flexible, could be agile, could be creative, and could be fearless. And that is produced through its daily publications, its weekly publications, its reports that are issued, which brings the views
and the voices of people who are critical players in Latin America or about Latin America to those folks who have never seen or heard from these people before, but whose voices are critical in the discussion. Americans remains my one-stop shop for nuanced analysis on the most pressing issues confronting Latin America and the Caribbean. And I'm grateful that your coverage features countries and themes that may not necessarily get a lot of traction in the US mainstream press. COVID is changing everything, and it's going to change the policy in Latin America. It's going to change the countries. It's going to change the social structure. It's going to change the economy. Now more than ever, Global Americans has a big challenge, a big task, and more reason to exist, and more work to do with the big talent that it has from all its members. During these past 5 years, our organization has grown with important strides, focusing primarily on Latin America and the Caribbean's role on the global stage, in creating adequate advocacy tools for policymakers in the region, and giving them a strong voice in the U.S. and the global North. Today, as we look at the 5th anniversary of this amazing project, we have seen the organization lead in policy discussions in the last 5 years. It has convened high-level working groups that have briefed Capitol Hill with support from the Ford Foundation. Thank you for being such an important platform for diverse and critical ideas. And the best is yet to come. Congratulations for the good job that is being done in supporting academic work, seminars, reflections, gathering leaders of the public and private sectors to improve the public policies and to have recommendations that will have an impact in future relations in the hemisphere. Congratulations for the 5 years of Global Americans. Congratulations. Happy birthday to Global Americans. Feliz aniversario. Buena suerte. Congratulations on 5 years and many more. All right. We will now play a short video introducing the work of our partner, Ecociencia. Now I'm going to give the mic to Ambassador Baki, who has been integral in all of this and a joy to work with in every respect. And so thank you so much, Ambassador. Thank you so much, Dee, and thank you so much, Ivan. Really, I want to thank everybody for attending this very important event, and to have President Lenín Moreno in the celebration of 5 years for Global Americans, I think very important and appropriate for it because of what you believe. He believes very much, and Ecuador is doing that. And I want to just wish you all the best. What you have been doing in this short period of time is just incredible. And the people you have in this organization are from the best of what we have in the Americas. And I like the title. I think Global Americas is about we are global. I mean, America has to be united with the right values, with ethics, transparency, democracy, freedom of speech, human rights, inclusion, and that's what you're doing. So I want to congratulate everyone, and
please now for the, what do you have now? The silent auction. The silent auction, be very generous. It goes to a good cause. So I have to leave. I'm sorry, I have to leave now, but it was a pleasure having you all here, and thank you very much again. Congratulations. Thank you, Ambassador. And now I'll turn to Ivan Rebolledo, and then we'll start the auction. Well, I just very quickly want to thank Guy and our team at Global Americans, and thank Ambassador Baki and her team here at the embassy, to thank our board, and to thank the distinguished guests that have accompanied us here today, and most especially to thank President Lenin Moreno for having agreed to join us today and have this conversation with Patricia Junot of Univision. We're very grateful for everyone's participation. And we're indeed very grateful to the leadership that Guy has given to Global Americans over this last year. This is our 5th year anniversary, and we hope to continue to grow with numerous programs and activities. So with that, I'll turn it back to Guy. It has been a pleasure to have you and to celebrate with you. Thank you for supporting our work and the work of the embassy and the Ecuadorian government, and have a great night.